Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Estamos en la lección 3 que se titula Corro, vuelo, me acelero. En esta lección iniciaremos con el tema de aceleración y la actividad primera es la actividad explorando. Responde si son verdaderas o falsas las afirmaciones. Este tipo de evaluaciones tienen la finalidad de dar a conocer a ustedes una especie de diagnóstico acerca del tema. Ustedes van a responder, obviamente sin leer, para averiguar la noción que se tiene de conocimiento del tema. Por ejemplo, cuando un coche viaja en carretera, su velocidad cambia de forma constante. Ustedes pueden decir que es verdadero, pueden decirlo así. Y al final del tema, lo que tienen que hacer es, con base a lo que leyeron, a los ejercicios que hicieron, poder analizar y comparar si esta afirmación es verdadera o falsa, y poder cambiarla en su momento dado. Si seleccionaron verdadero y es falsa, pues tendrán que cambiarla. Y esto se llama aprendizaje significativo, así con cada uno de los temas. El tema se llama aceleración y la primera parte del texto nos da la definición y nos da una pequeña introducción hacia él. Hay unos cuadros que mencionan cosas importantes respecto a lo que es la aceleración. Toda esta teoría la tienen que leer, es responsabilidad del estudiante leerla. Aquí viene por primera vez la fórmula y viene una pequeña tablita donde dice qué significa cada una. Aquí inicia, esta parte es muy importante porque nos da la pauta para poder hacer ejercicios. La mayor parte de los ejercicios se resuelve así. Comienza con un algoritmo que dice: paso 1, datos. Vamos a leer el problema e identificar los datos que nos proporciona. En este caso se trata de un coche. Su velocidad inicial es de 0 y su velocidad final de 26 metros sobre segundos y el tiempo es 6 segundos. Aquí es importante que diferencien que la velocidad inicial es 0 y la velocidad final 26.4 y no al revés, porque en el momento de sustituir en la fórmula, si lo sustituyen al revés, les va a dar un resultado que no es, como sucedió en el ejercicio anterior, cuando el planteamiento decía tiempo es igual a distancia sobre velocidad, distancia 5 kilómetros, velocidad 65 kilómetros por hora. Y los estudiantes hacían la división del 65 entre el 5, cuando lo que te dice la fórmula es quién es D, quién es T, 5 entre 65. Y de igual manera aquí tienen que fijarse bien y observar para saber cuál es el valor correcto. Paso 2, identificamos. ¿Qué nos sirve para resolver el problema? En este caso se necesita calcular la aceleración. La aceleración es el tema principal o el eje del planteamiento, que es lo que estamos calculando. Paso 3, fórmula. Con el paso 1 y 2 podremos determinar cuál es la fórmula que utilizaremos. En este caso será aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Paso 4, sustitución. Como decíamos hace un momento, es importante que identifiquen cuáles son los datos para que no haya confusiones en el momento de sustituir. Sustitución. Con la ayuda de la fórmula vamos a cambiar las letras, que se llaman variables, porque su valor puede cambiar por los números que identificamos en el paso 1, quedando de la siguiente manera: aceleración 26.4 menos 0 metros sobre segundo sobre 6 segundos. Paso 5, operación. Ahora realizaremos las operaciones que indique la fórmula. En este caso indica que primero se realizará la resta, 26.4 menos 0, lo que nos dé lo dividimos entre el tiempo, que en este caso es 6, y nos queda como resultado 4.4 metros sobre segundo cuadrado. Paso 6, resultado. Vamos a ver qué significa resultado. 4.4 metros sobre segundo cuadrado quiere decir que este coche cambia su velocidad 4.4 metros sobre segundo cuadrado en 4.4 metros sobre segundo cuadrado. Y cuando llegue a 6, habrá alcanzado 26.4 metros sobre segundo. De acuerdo a la siguiente tabla. Aquí lo ubicamos, 4 segundos, 4.4. Y fue cambiando paulatinamente hasta llegar a 6 con un cambio de 26.4. Aquí nos habla sobre los cambios constantes. Este segundo ejemplo que está hablando nos hace una referencia a la gravedad, porque podemos decir que la aceleración se puede llevar a cabo en dos planos. Debemos recordar que los planos son los mismos que manejamos en las matemáticas. El plano horizontal, que correspondería al
Eje X es en el que se llevan a cabo los desplazamientos horizontales, como son carreras de autos, carreras de personas o desplazamientos de un punto a otro tal como lo conocemos. Pero tenemos un segundo eje, que en este caso sería el Y, le llamamos vertical, y es en el que se llevan a cabo los desplazamientos de manera vertical, como en este caso la caída libre. Por eso nos plantea el principio de gravedad. Aquí es importante que analicemos cuáles son los datos. Al leer el ejercicio nos dice más o menos qué debemos de hacer. Bueno, esta cajita es el planteamiento del ejercicio anterior. ¿Cómo debe de quedar? Caída libre, como decía, de acuerdo a los ejes en los que se va a desarrollar. Y aquí tiene un ejemplo. De igual manera nos da todo el desarrollo para que podamos resolverlo con los pasos. Y finalmente queda la cajita de cómo debe de quedar. Ahora, para graficar la aceleración también nos da algunos temas específicos. Todo viene en la guía, hay que revisarlo detenidamente por parte del estudiante, leerlo, analizarlo y preguntar al docente solamente las dudas objetivas. Si ustedes dicen, profe, ¿cómo se hace? Pues les tendré que pedir que lean la guía y la información. Vamos a ver el ejercicio 1. Aquí es importante que lo veamos. El automóvil está en reposo y está esperando la luz verde del semáforo. Aumenta su rapidez 33.3 metros sobre segundos en 20 segundos. Se mueve en línea recta, calcula su aceleración. Nos iremos al planteamiento que dice. Ahí están los datos. Tenemos que leer bien para saber cuál es cuál. El primer dato son 33.3 metros sobre segundo. Lo que corresponde a la rapidez lo simbolizo con la letra R y su equivalencia signo de igual. Luego tenemos los 20 segundos, que sería el tiempo o su equivalencia. ¿Qué fórmula usaremos? La fórmula que nos han designado, que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Curiosamente aquí se representa la letra R. Lo ideal sería representarlo con la variable que corresponde. En este caso sería la velocidad final. Pero ¿cuál es la velocidad inicial? Muy simple. Al leer el planteamiento podemos darnos cuenta que cuando hablamos de reposo, ahí lo dice claramente, el valor de la velocidad inicial será 0 metros sobre segundo. Hablando de reposo, 0 metros sobre segundo. Entonces, con esta información nosotros podemos deducir que hay que sustituir o que no. Velocidad final es igual a 0. No. Velocidad inicial es igual a 0. Velocidad final son 33.33 metros sobre segundo. Y el tiempo 20. Entonces ustedes tendrán que realizar la sustitución. Yo nada más les ayudé con los datos y con la fórmula para que lo hagan correctamente. Bien. Espero que me compartan sus dudas de los temas que vamos viendo. Segundo problema, coche aumenta su velocidad de 50 km por hora a 80 km por hora en un tiempo de 0.08 horas. Aquí para este problema nos dice que hay un cambio en la velocidad. Tenemos una velocidad final y una velocidad inicial. Velocidad final pues lógicamente debe ser la más grande, 80 km por hora. Y la velocidad inicial debe ser la menor, 50 km por hora, y el tiempo ya lo tenemos. Este ejercicio tiene la característica de que lo van a hacer dos veces, porque si lo analizan, uno es para la aceleración del coche y el otro es para la aceleración de la bicicleta. Entonces, al igual que el anterior, tendremos que revisar cuáles son los datos y cuáles son la fórmula que deberemos realizar. Este es un poquito distinto a los anteriores porque, como dijimos, se parece más a lo que es el movimiento vertical o corresponde al movimiento vertical. Aquí nos dice que un clavadista se lanza de un acantilado de 45 metros de altura. Si el clavadista parte del reposo y se mueve en caída libre, ¿cuál es la aceleración al cabo de 5 segundos? Cuando adquiere una velocidad de 49 metros sobre segundo, al cabo de 6 segundos lleva una velocidad de 58.8 y a los 3 segundos 29.4. Son 3 preguntas, 3 planteamientos, pero para ello les recomiendo que vayamos desglosando la información para ir viendo cómo lo vamos a resolver. Ya tenemos el planteamiento, vamos a sacar la información, la fórmula es la misma que vamos a usar,
Primer dato, 49 metros sobre segundos para 5 segundos. Segundo dato, 58.8 metros sobre segundos para 6 segundos. Tercer dato, 29.4 metros sobre segundo para 3 segundos. Esos son los 3 procedimientos que les dije. Hay que ver cómo le vamos a hacer para organizar. Considero importante que muchas veces para los ejercicios no solamente importa la parte procedimental de elegir una fórmula y de hacer cosas al azar. También debemos de tener la mentalidad de organizar la información. Para ello recurriremos a un pequeño dibujo. Aquí tenemos una línea vertical que va a representar la altura a la que está el clavadista. Vamos a identificar cronológicamente, es decir, en cuestión de tiempo que sucedió. Lo primero que necesitamos era averiguar cuáles eran los tiempos que estaban presentes. El reposo a la parte inicial o superior será 0. Y luego tenemos otros dos, que sería el de 5 y 6. Aquí podemos establecer pautas para poder definir cuál es cuál y en qué punto se van a ubicar. Bueno, bajé un poquito el de 5 porque había quedado muy arriba. Ahí está, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego vamos a colocar bien el valor de 3. Estos 3 valores que coloqué son los que en el planteamiento me indica que es importante que definamos. 5, 6 y 3. Cada uno tiene un tiempo correspondiente y ahora tiene una velocidad correspondiente. La velocidad de 49 metros sobre segundo corresponde a... Sí, es correcto, 5 segundos. La siguiente, de 58.8 metros sobre segundos, corresponde a 6 segundos. Y la última, por consecuencia, 29.4 metros sobre segundos, corresponde a 3 segundos, que sería el último valor que corresponde. Y bueno, tenemos el de 0, que en este caso tendría una correspondencia también, porque también está pautado como 0 metros por segundo. Bueno, una vez que ya comprendimos esto, una vez que ya tenemos claro, al analizar el planteamiento nuevamente, sabemos que tenemos que determinar la aceleración en cada punto, utilizando la fórmula. Y si lo notamos, hay una velocidad final y una velocidad inicial. Aquí lo importante es definir en qué momento y cuándo cada uno va a tener esa relevancia. Para el primer segmento lo llamaremos entre 0 y 3, o mejor dicho, entre 3 y 0. La velocidad final será de 29.4, la velocidad inicial de 0, y el tiempo pues naturalmente tendría que ser de 3. Para el segundo, vamos a decirlo que lo vamos a calcular como un segundo lapso. Ahora será entre 3 y 5. La velocidad final ahora será 49 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial ahora ya no va a ser 0. Será 29.4 metros sobre segundo. Una vez más tendríamos que utilizar la fórmula. La repetimos y la colocamos como un tercer dato. Yo creo que les sugeriría que lo acotaran o lo designaran como aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3. Y en este caso nuevamente vuelven a cambiar. Ahora la velocidad final es 58.8 y la velocidad inicial sería 49. Los tiempos que corresponden a cada uno, pues en este caso serían 3 segundos para el primer ejercicio, 5 segundos para el segundo y 6 segundos para el tercero. Aunque aquí voy a hacer un comentario a reserva. Me voy a poner a investigar bien en este caso, porque para mí es importante analizar que el cambio de tiempo entre 5 y 3 no sería 5. Tendríamos que hacer la resta entre 5 y 3. De igual manera como aparece arriba, velocidad final menos velocidad inicial, tendríamos que hacer la pequeña modificación a la fórmula para poder definir realmente el cambio de que hubo para cada una, a la que llamaríamos en este caso como las otras final e inicial. En este caso tendría yo un tiempo final y también tendría yo un tiempo inicial. Entonces ya podemos decir que podemos comprender un poquito mejor el ejercicio, porque ahora lo vamos a desarrollar entre los dos tiempos que están presentes.
Por ejemplo, en el primer segmento decíamos entre 3 y 0 sería tiempo final 3, tiempo inicial 0. Para el segundo, de igual manera, tiempo final 5, tiempo inicial 3. Y para el tercero, tiempo final 6, tiempo inicial 5. Y de esta manera podemos percibir este cambio de velocidad, que es lo que se define como aceleración en estos pequeños lapsos de tiempo. Bueno, regresando a la guía, ya lo único que queda por analizar serían los otros ejercicios finales. Aquí podemos ver que nos pide graficar. Aquí claramente nos dice los pasos y la manera en que se grafica, qué te sugiere, qué no te sugiere, para que lo puedan hacer sin problema. Y un segundo ejercicio de gráfica, en este caso es un planteamiento señalando un niño, y nos va a hacer al final, aunque tengamos la gráfica, unas preguntas respecto a ello. Finalmente está la autoevaluación, que como ya vimos debe de recopilar una especie de diálogo entre ustedes y la persona que lo está oyendo, para que se demuestre si realmente han comprendido el tema. Al analizar el encuadre respecto a esta actividad, deben de tener en cuenta los rasgos de evaluación que les proporcioné. Por ejemplo, tiene datos de presentación, presenta los puntos mencionados en la tabla, lleva una estructura coherente y lógica, está relacionado con los temas, facilita la comprensión del tema, presenta buena expresión oral, presenta avances y pregunta dudas, presenta dominio del tema, es entregado el tiempo y medio sugeridos, tiene una duración entre 5 y 7 minutos porque van a hacer una narrativa. Buenos días, mi nombre es, soy del grupo tal. Bueno, respecto a explicar el concepto de aceleración, puedo lograr explicar el concepto de aceleración en mis propias palabras, entiende por y hace la narrativa. Identifico la relación entre la aceleración y la velocidad porque considero que la relación es la siguiente y argumentan. Soy capaz de identificar el fenómeno de la aceleración, por ejemplo, cuando viajo en esto, cuando hago tal actividad. Uso la fórmula de aceleración porque, como lo mencioné en los ejercicios que el maestro me explicó mediante el video, pude resolver el 1, el 2, el 3 y todos son fenómenos relacionados con la aceleración. ¿Puedo realizar gráficas e interpretarlas? Claro que sí, por el siguiente motivo, por el siguiente motivo no. Eso es lo que tienen que trabajar. Les sugiero y les pido nuevamente revisar esta información para complementar y para poder aprender un poquito más. Debemos de revalorar la función que el estudiante tiene, porque el estudiante ya no puede quedarse inerte esperando a que el docente le diga todo. El estudiante ahora tiene la responsabilidad de tomar esa autonomía, investigar, hacer todo lo que tenga que hacer para efectos de su propio aprendizaje. Esa es la consigna nueva y yo les pido comprenderla, analizarla, pedir en casa tiempo para poder hacer las cosas que requieren y no nada más asistir a la escuela o trabajar en el grupo, enviar las actividades. Les pido encarecidamente una última cosa: sean responsables. Hay un calendario con la entrega de actividades. Si no se apegan a él, pues no se puede decir que el docente en algún momento respete su calificación, porque está en los acuerdos de convivencia. Como estudiantes tienen que ser responsables, tienen que tomar esa responsabilidad que se les ha ofrecido, que ahora tienen esa autonomía. Es una gran oportunidad para el aprendizaje. Bueno, de mi parte es todo. Les sugiero estar al pendiente. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta el próximo video.